Hello guys and welcome to a new video. Hola chicas y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Abigail Flores y en esta oportunidad estudiaremos lo que es la guía de la semana número 4 con el contenido Simple Past en Past Continuous, el pasado simple con el pasado continuo. Y tenemos el 1.1 que es la activación. Dice, lee cuidadosamente la información relacionada con el pasado simple y el pasado continuo. Nosotros usualmente usamos el pasado continuo para referirnos a acciones que toman un largo periodo de tiempo. Y usamos el pasado simple para expresar acciones cortas. También podemos unir los dos tiempos y para ello podemos hacerlo con el uso de when para el pasado simple y while para el pasado continuo. Acá tenemos unos ejemplos. Dice long action, acciones largas. Watching TV. Express with the past continuous. Podemos ver que cuando hablamos del pasado continuo, el verbo está en ing o en ing. Y tenemos short action. Telephoned, express with the past simple. Para el pasado simple, utilizamos el verbo en el pasado. Acá en el cuadro tenemos past, long action. I was watching TV from 7 to 9 p.m. Yo estaba viendo televisión de las 7 de la noche hasta las 9 p.m. Y luego tenemos una acción corta, short action. You telephoned at 8 p.m. Si podemos ver, específicamente menciona un periodo de tiempo porque fue una acción corta y por ende el verbo está en pasado y ahí estamos hablando de él, pasado simple. Continuando tenemos acá, we can join these two actions with when. Podemos unir estas dos acciones utilizando when. Y acá tenemos, I was watching TV when you telephoned. Yo estaba viendo televisión cuando tú llamaste. Entonces, seguidamente dice, notice that when you telephone is also a way of defining the time. Dice de que el verbo específicamente es como que nos esté definiendo un periodo de tiempo exacto. We use when plus short action past simple. Utilizamos when y una acción corta es el pasado simple. Si utilizamos while más una acción larga, estamos hablando del pasado continuo. Y acá tenemos pues lo que son algunos ejemplos más en el cuadro acerca de cuando estamos hablando del pasado simple con when y while, que es el pasado continuo. Acá tenemos otros ejemplos. Notice that the long action and short action are relative. Son oraciones relativas. Acá podemos practicar en estos ejemplos. Watching TV took 2 hours. Ver televisión tomó 2 horas. Telephone took a few seconds. Por ende podemos definir que el pasado continuo es watching TV porque es algo que estuvo transcurriendo en un periodo largo. Y el verbo está en ing. Y telephone took a few seconds. Ese es el pasado simple porque dice que solamente tomó un par de segundos. Y pues el verbo está en pasado simple. Y así continuamos con el 1.2 que es la presentación. Dice que estudia cuidadosamente cómo se estructuran las oraciones con el pasado simple y el pasado continuo. Y aquí tenemos la estructura del pasado continuo. En el pasado continuo utilizamos lo que es el sujeto, el auxiliar y utilizamos el verbo principal. También lo podemos conjugar con el pasado. Y para utilizar lo que es el pasado continuo siempre usamos was o were. Y pues acá tenemos mayores detalles que nos está dando de explicación acerca de este tiempo del pasado continuo.
En nuestro caso vamos a pasar ya con lo que es este cuadro que nos va a explicar mayores detalles y nos va a dejar más claro acerca de este uso. Vamos a pasar a la explicación. Acá tenemos el sujeto, el verbo auxiliar y el verbo principal. Acá tenemos una oración positiva. I was watching TV. Yo estaba viendo televisión. Cuando hablamos de you, vamos a usar were. You were working hard. Tú estabas trabajando duro. Y para utilizar he, she, it tenemos este ejemplo, pero esta es en negativa. Y por ende vamos a utilizar he was not helping Mary. Para una oración negativa siempre vamos a utilizar not después de was or were, depende del sujeto. Por ejemplo, acá tenemos un sujeto plural, we, nosotros were not joking. Utilizamos were porque estamos hablando de plural y seguidamente not porque es negativa. Y cuando estamos hablando de una oración interrogativa, vamos a utilizar al inicio were. Were you being silly? O were they playing football? ¿Estaban ellos jugando pelota? Y en este caso, si fuese en acá que tuviésemos, por ejemplo, he, sería was he playing football. Ok, y luego nos dice, there are two basic structures for the simple tense. Veámoslas. Este es para el pasado simple. Tenemos lo que es el sujeto, puede ser I, he, she, it, they or we. Más el verbo principal y el verbo siempre en pasado simple. Ok, en la segunda que son las negativas, negative and question sentences, negativas y preguntas. Tenemos el sujeto y siempre el verbo auxiliar do va a ser conjugado en el pasado. En este caso entonces sería did y el verbo principal y el verbo base. Ok, practiquemos. Completa el siguiente ejercicio de acuerdo a la estructura de las oraciones. Acá vamos a poner en práctica lo que hemos estudiado de los verbos y de los tiempos en pasado simple y pasado continuo. Ok, en el número 1 tenemos my brother and sister. Estamos hablando brother and sister, mi hermano y mi hermana son dos personas, dos sujetos. Entonces la oración va a ser plural. Ok, tenemos las opciones literal A, are, literal B, was, en literal C, were. Como es plural, nuestra respuesta sería were, que es la que tenemos acá. My brother and sister were playing tennis at 11 a.m. yesterday. Mi hermano y hermana estaban jugando tenis ayer a las 11 de la mañana. Y en el número 2 tenemos las opciones were, are o was. You were still working at 7 p.m. last night. Entonces, en este caso, como estamos hablando de you, entonces vamos a usar un plural. Entonces sería were. Were you still working at 7 p.m. last night? ¿Estabas trabajando a las 7 p.m. la noche anterior? Y luego tenemos el tercero, at 8:30 today I, y tenemos en opciones was, am, or were. Driving to work. Entonces, como estamos diciendo acá nuestro sujeto que es I, entonces sería was. Y quedaría at 8:30 a.m. today I was driving to work. A las 8:30 de la mañana hoy estaba manejando hacia mi trabajo. El número 4 dice we, y tenemos las opciones was, weren't or won't, sleeping when the police came. En este caso sería el literal B, porque estamos hablando de plural we. Entonces por eso sería weren't. We weren't sleeping when the police came. Y en el número 5 tenemos why y en opciones tenemos was, does or were.
Nuestra literal sería was. Why was he having lunch at 4 p.m.? ¿Por qué él estaba teniendo el almuerzo a las 4 de la tarde? Y en el número 6 tenemos was he not. El literal es doing, do or done. En este caso sería doing. Was he not doing his homework? Él no estaba haciendo su tarea. Y seguimos con el 7. Snow. Y nuestra respuesta en este caso sería was falling. Snow was falling lightly. Suddenly a reader appeared. Y en la número 8 sería while, continuando rápidamente porque estamos hablando de un tiempo acá pasado continuo, por eso usamos while. En la 9 sería they were watching TV. When I arrived. Y en la 10 I was reading a detective story. When I heard a noise. Y luego rápidamente pasamos al 1.4 que es la producción. Escribe 10 oraciones en tu cuaderno o computadora utilizando el pasado simple combinado con el pasado continuo en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Acá tengo algunos ejemplos que vamos a utilizar. En el número 1, I was reading a book when my mother called me. Yo estaba leyendo un libro cuando mi mamá me llamó. 2. I was working when Carlos won the lottery. Yo estaba trabajando cuando Carlos ganó la lotería. 3. Were you still playing video games at 11:30 p.m.? ¿Estabas tú todavía jugando videojuegos a las 11:30 de la noche? Luego tenemos el 4. They weren't sleeping when the accident happened. Ellos no estaban durmiendo cuando el accidente pasó. 5. Was Tom playing when Jenny called him? ¿Estaba Tom jugando cuando Jenny lo llamó? Y el 6. I was writing a book when you sent me a message. Yo estaba escribiendo un libro cuando tú me enviaste un mensaje. Seguidamente tenemos el 7. I was doing my homework when you finished your class. Yo estaba haciendo mi tarea cuando tú terminaste tu clase. En el 8. They weren't traveling to New York when you arrived home. Ellos no estaban viajando a Nueva York cuando tú llegaste a casa. I was watching TV when my boss called me to work. Yo estaba viendo televisión cuando mi jefe me llamó a trabajar. Y por último tenemos I was running on the street when I found $5. Yo estaba corriendo en la calle cuando me encontré $5. Chicos, estos han sido mis ejemplos, así que ahora toma tu cuaderno y empieza a crear tú también tus propios ejemplos de esta guía. Espero que les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima semana con la siguiente guía. Bye bye.